Muy buenas noches y bienvenido al nuevo programa de debate este día martes 22 de agosto. Como les prometí el día de ayer, hoy vamos a conversar con dos destacados periodistas para conocer una investigación hecha por la revista Factum en relación a la existencia de un grupo de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil. Y este grupo está exactamente dentro de la Fuerza Especial de Reacción de El Salvador, que fue creada en este gobierno. Presento inmediatamente a mis invitados. Héctor Silva Ábalos, quien es coeditor de revista Factum. Buenas noches. Hola, Héctor, Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Y Brian Avelar, periodista de la revista y quien hizo parte de la investigación, ¿no? Buenas noches, Brian. Bienvenido. Gracias, Nacho. Bueno, vamos a saludar, por supuesto, y con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Para entrar en contexto, vamos a ver un video que elaborado por la revista Factum en relación a esta investigación. Después del video, vamos a hacer las preguntas a los periodistas que se encuentran en el estudio. Un grupo de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, FES, de la Policía Nacional Civil, ha estado involucrado en la ejecución de 3 homicidios, 2 agresiones sexuales y una extorsión, según una investigación a profundidad realizada por revista Factum. Todo esto lo ha hecho ante la inercia de la dirección de la Policía y de la Fiscalía General de la República. La falta de reacción institucional ha generado, de momento, impunidad en las acciones de este grupo de la FES. En esta espiral hay muertos, niñas abusadas sexualmente y víctimas en general de lo que va dejando a su paso este grupo de exterminio dentro de la policía. Y aunque luego se retractó, el gobierno mismo en un principio dio un calificativo a estos grupos. La PNC va a tener, como digo, 200 hombres. Ayer el presidente lo anunciaba en un batallón especial, que es un batallón de limpieza, pero están coordinados con la ¿Qué se debe entender como batallón de limpieza? Todo el plan está coordinado con la... estamos trabajando coordinadamente. ¿Qué se debe entender como batallón de limpieza, don Jacob? No, son batallones que van a trabajar en esa vía, ¿no? ¿Pero en vía de qué? ¿Qué se debe entender por eso? No, yo no les puedo decir eso, porque entonces estaríamos... Es que mire, ustedes no entienden que hay datos que no se pueden revelar. Revista Factum ha tenido acceso a uno de los principales colaboradores del grupo de exterminio, un civil que trabajaba identificando pandilleros para los policías. Ello, más los testimonios de testigos, evidencias oficiales, chats de WhatsApp de numerosos agentes policiales, documentación y corroboración en los lugares de los crímenes del grupo, permite presentar una sólida investigación sobre cómo una unidad élite de la policía se ha convertido en un grupo de exterminio. El grupo de la FES usa un uniforme camuflado azul digital. La policía provee vehículos para el transporte de esta unidad élite que no tiene ninguna jurisdicción, es decir, puede transitar libremente y actuar en todo el país. Pueden localizar a sus objetivos, generalmente hombres jóvenes identificados como pandilleros, gracias a las comunicaciones en red que mantienen. Cuando han matado a pandilleros o supuestos pandilleros, se comunican por los canales regulares de la policía y avisan que hay un enfrentamiento y necesitan refuerzos. Las escenas de los crímenes muchas veces no son investigadas, con lo que la misma policía y la fiscalía permiten que las acciones de estos grupos se mantengan en la impunidad. El colaborador de la FES, identificado en esta investigación como rastreador, narró cómo policías de esa unidad élite cometieron múltiples delitos, entre ellos 2 homicidios en el distrito Italia de Tonacatepeque. Los crímenes fueron corroborados por testigos presenciales, documentos de la Corte Suprema de Justicia y visitas en el terreno. A uno lo pararon a la par de frente a una pared, con la espalda hacia la pared de él, y aquí a este lado había una cama, y al otro lo pararon en la sala. A este que pararon a la par de la cama, de hecho, le dejaron ir varios tiros en lo que es el pecho y el cuello, que salpicó la pared donde cayeron los tiros y de hecho dejó marcas en esta pared.
y lo que hicieron fue que cuando cayó al piso, porque cayó estilo hincado, lo que hicieron fue levantarlo mientras aún botaba sangre, porque es necesario que bote sangre en el lugar donde queda, y lo acostaron en la cama y dijeron que a este había caído ahí, aunque en las fotografías que circulan en internet las manchas de sangre, de hecho, por la salpicadura están en la pared donde se paró. Al otro automáticamente se le dio muerte a unos 3 metros en lo que era la sala saliendo del cuarto, y se comenzó a llamar lo mismo, la misma táctica, llamar refuerzos, decirles que en la manzana 55 había un enfrentamiento, que se les habían corrido 5 sujetos más, que en esa casa estaban planeando ilícitos, y automáticamente llegaron miembros de la Fuerza Armada, otros 2 grupos de la FES. Ese fue solo uno de los crímenes cometidos por la FES, la unidad élite encargada de combatir las pandillas. La investigación de Factum demuestra que, debido a la constante comunicación a través de chats en redes sociales, hay decenas de agentes policiales involucrados en ejecuciones extrajudiciales en el resto del país. La lógica del exterminio se extiende en la policía salvadoreña. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en contexto, que me parece muy importante. La policía y los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada de un país están para actuar dentro de la ley. Cualquiera puede decir, no, pero está matando pandilleros, por lo tanto eso no está fuera de la ley. Eso está fuera de la ley porque no se puede hacer lo que la ley no permite. Pero además, si nosotros fomentamos la existencia de grupos de exterminio, seguramente el día de mañana esos grupos de exterminio van a actuar contra nosotros mismos, porque se transforman finalmente en unos monstruos, ¿no? Nacen pequeños, pero se transforman, y esto es una experiencia mundial. Héctor, dicho eso, que me parece importante, porque mucha gente cree que es bueno, y no es bueno. No. Es tremendamente peligroso, ¿ya? Sí, así es, definitivamente, Nacho. Yo concuerdo completamente con lo que acabas de decir. Si dejamos pasar y permitimos como sociedad que nuestra fuerza pública, en este caso, y sobre todo la Policía Nacional Civil, tolere esto, lo que vas a tener es como lo manejábamos nosotros en la redacción de Factum, lo que vas a tener es otra pandilla. Vas a tener otra pandilla, otro grupo criminal, pero autorizado por la ley para usar la fuerza letal, ¿no? Esa es la gravedad de esto. Y ojo, Nacho, que este tema no es un tema solo sobre el exterminio de pandilleros, no es solo sobre un grupo de policías que van a matar pandilleros. Eso, de hecho, e inequívocamente, como tú lo acabas de decir, es ilegal. Eso es un delito. La ley no le confiere al Estado la potestad de asesinar a nadie. Pero además de esto, lo que esta investigación refleja es que no solo se trata de asesinato, se trata de otro tipo de delitos, como la agresión sexual, por ejemplo, la agresión sexual a menores de edad. Lo que esta investigación hace, Nacho, es que hace un zoom sobre una unidad específica de la FES. La FES, como bien dijiste y como está planteado en el reportaje, es la unidad élite creada por el gobierno del presidente Sánchez Serén para combatir a las pandillas. Y como explica el video, eso actúa en todo el país y está dividido en unidades. Lo que nuestra investigación hace es acompañar a través del método periodístico y a través de una fuente presencial, pero además corroborando lo que esa fuente presencial tiene que decir con reconstrucciones in situ, con documentos oficiales, con autopsias, con reportes de capturas, con testimonios, con procesos judiciales, reconstruyendo esos crímenes específicos, ¿no? Y te digo, no solo son los asesinatos, sino que son agresiones sexuales. Una parte de nuestro reportaje revela que después de un operativo o de la búsqueda de un pandillero infructuosa en Aguilares, 2 de estos policías se encuentran con 2 menores de edad, con 2 adolescentes, mujeres, y las abusan sexualmente, ¿no? Luego también hay otro caso de extorsión que además está judicializado, y extorsión, agresión sexual, sí, asesinato. Es decir, una pandilla, es decir, un grupo criminal, un grupo que siente por el uniforme la impunidad para hacer esto abiertamente, ¿no? Y eso es sumamente peligroso. Esto puede estar en conocimiento de las autoridades de la Policía Nacional Civil? Pues mira, Nacho, o ser tolerado. Nosotros, obviamente, y como manda el método, consultamos a
a las personas que tienen la cadena de mando sobre la AFES, ¿no? Específicamente al director de la policía, al comisionado Coto. Hay una entrevista amplia reproducida en el especial que publicamos este día, en donde lo que él nos reconoce y nos dice es: si esto existe, si los hechos que usted nos está denunciando, le dice el periodista que lo entrevista, existe, obviamente se está hablando de un delito, ¿no? Luego hablamos también con el vicepresidente de la República, que él es el encargado por el presidente de toda la parte de seguridad, y nos dijo, bueno, sí, efectivamente tenemos denuncias de ilegalidades cometidas por agentes y las estamos investigando. Ambos funcionarios son bastante enfáticos en prometer investigaciones de esto, y nosotros les tomamos la palabra. ¿Investigación de ustedes en ningún momento les lleva a que existe una complicidad de parte de las autoridades? Tolerancia. Esa es la palabra que nosotros ¿Tolerancia utilizamos. de parte de mandos medios? Tolerancia, yo creo que es una tolerancia institucional. Institucional. Sí, yo creo que es una, evidentemente y de forma confirmada, de la persona que es el mando inmediato de este grupo. Es decir, el mando inmediato es un cabo que participa en los crímenes. Es un cabo que participa en los crímenes. Pero hay que aclarar, el FES tiene 1000 hombres, de los cuales 400 son Policía Nacional Civil y 600 son soldados. Tiene unidades de 5, entre 4 y 10 personas. Esta es una unidad de aproximadamente 5 personas. Sí, contando el colaborador. No podemos civil. decir que toda la FES son 1000. No, pero hay una cosa importante, hay un matiz importante. Como te digo, esto es un zoom. Lo que pasa es que hay otra parte bien importante de esta investigación, y es el acceso que tuvimos nosotros a las comunicaciones entre estos agentes en particular y otros agentes que utilizan redes sociales no institucionales, redes sociales, Facebook, crean cuentas, policías crean cuentas. O sea, ustedes y se investigaron comunican. a una unidad de 5 personas. Así es. Pero esta unidad tiene Comunicación nexo, con otros comunicación policías con otras, lo que hace pensar de que es mucho más amplio. Y hablan específicamente de ejecuciones, hablan de ubicación de pandilleros, hablan de ir a matarlos, etc. Incluso hablan de ocultación de pruebas. Se aconsejan sobre cómo trabajar, digamos, las escenas para que parezcan enfrentamientos. Ok. Brian, explícame cómo inician ustedes esta investigación. Tengo entendido que uno de los participantes de este grupo está sirviendo como criteriado, no criteriado porque no está pidiendo criterio de oportunidad, está pidiendo no ser involucrado, tengo entendido, en nada por esto, pero entregó información a la Fiscalía. ¿Ustedes partieron de esa información entregada a la Fiscalía para hacer la investigación? No, pero antes me gustaría, Nacho, explicar o abonar más bien un poco a lo que dijo Héctor, que es sobre que investigamos un grupo de la FES, le seguimos las pistas a los hechos que había cometido un grupo de la FES, pero a medida que avanzó el reporteo, encontramos que no se trata de lo que hacen 4 personas, sino que existe una lógica en la institución policial, y lo pudimos constatar a través de comunicaciones, a través de páginas de Facebook que crean los policías para obtener, para compartir información, incluso para obtener financiamiento para estos grupos de exterminio. También encontramos que existe una red de colaboradores de la policía que se utiliza de manera, digamos, informal, y que muchas veces al final estos colaboradores terminan implicados en delitos, como es el caso, por ejemplo, del testigo al que nosotros tuvimos acceso. Ahora, ¿cómo inició la déjame hasta ahí, tengo que ir al corte, y después del corte vuelvo para que me cuentes cómo inician ustedes el trabajo de investigación. Ya volvemos. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $205,000. Yo transformo El Salvador generando empleos para más familias. Yo transformo la matriz energética. Yo transformo mi país innovando y creando nuevas ideas. Yo transformo a El Salvador produciendo el alimento que llegará a tu mesa. Yo recibí capacitaciones.
Llegó el momento de generar oportunidades. Te invitamos a dar el siguiente paso para que tú también seas parte del desarrollo. Con Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Con Tena Pants, tener incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, quedamos con Brian, que nos estaba contando cómo inicia la investigación. En un primer momento, cuando inició esta investigación, tuvimos acceso a una fuente que había participado directamente en actividades que cometió un grupo, una célula de la FES. Este testigo no es un testigo que vio o que escuchó cosas de manera circunstancial, sino que él era un colaborador directo de un grupo específico de la FES. Él se encargaba, entre otras cosas, de identificar pandilleros para este grupo. Él los ubicaba. Por eso es que nosotros utilizamos el nombre, y le ponemos el nombre en el texto, rastreador. Esta persona era un miembro más de este grupo y él pudo presenciar. Este era un civil. Él era un civil. Este tipo de gente, ¿qué interés tiene para colaborar a la policía de esa manera, tomando en cuenta que hay un riesgo grande? ¿Le pagan? No, nosotros lo describimos en el texto y mediante nosotros le dimos seguimiento. Lo que él nos contó es que su razón para colaborar con este grupo es que él tuvo problemas con las pandillas. Él tuvo problemas con las pandillas y finalmente, luego de que tuvo estos problemas, buscó a la policía, hizo lo que se supone que tenía que hacer un buen ciudadano. A él le pasa algo, que es que le robaron 2 motocicletas y lo sacaron de su comunidad, las pandillas. Cuando él denuncia ante la policía, que hace lo que se supone que todos debemos hacer, la policía, el Estado salvadoreño no le ofrece hacerle justicia, sino que le ofrece colaborar con ellos para ubicar pandilleros. Y así, luego pasa a otra etapa, que ya con este grupo de la FES, el Estado salvadoreño termina convirtiéndolo a él en un colaborador para ubicar pandilleros y ejecutarlos. Entonces, en un primer momento tuvimos acceso a esta fuente. Este señor declaró todo esto a la fiscalía, tengo entendido. Sí, él buscó a la fiscalía, de hecho. Él busca a la fiscalía para obtener un beneficio. Él busca a la fiscalía para obtener un criterio. Entonces... ¿Un criterio de oportunidad? Un criterio de oportunidad, eso es lo que decía. Porque porque él sabía que había participado en varios hechos, como allanamientos de casas sin órdenes de capturas, él ubicaba a los pandilleros. Entonces busca a la fiscalía y declara todo ante la Fiscalía General de la República. La fiscalía ya tiene conocimiento de este caso, ya lo han entrevistado varias veces. Ya también hay elementos de la DECO, de la policía de la DECO, trabajando en este caso. Pero pasa una cosa, nosotros tuvimos acceso a esta fuente al menos durante 3 meses. Y durante estos 3 meses pudimos evidenciar que la Fiscalía no le tomó tanta importancia a este testigo, que es un testigo que puede revelar uno de los casos más importantes que puede demostrar que existe una lógica policial de exterminio dentro de la misma institución.
Y la Fiscalía lo tuvo durante el mismo tiempo que nosotros lo habíamos tenido y solamente le hizo entrevistas, y descubrimos que, y lo decimos en el texto, que al principio de la investigación la Fiscalía no se centró en preguntarle al testigo sobre los hechos delictivos que habían cometido los policías, sino se encargó de cuestionarlo de por qué había hablado con nosotros, por qué había hablado con la revista Factum, por qué había hablado con defensores de derechos humanos, por qué había hablado con periodistas. Y los policías no se encargaron de preguntarle sobre los otros policías, los cuales están cometiendo los delitos, sino que le preguntaban sobre ubicaciones de pandilleros. Es decir, cuando este tipo busca salir de esta lógica policial de ubicar pandilleros para que los exterminen, pasa y se encuentra con otros policías que están trabajando ahora con la Fiscalía, y estos no le preguntan sobre el caso que deberían preguntarle, sino que le preguntan sobre otros pandilleros, que si los puede ubicar, que dónde los pueden ubicar, que si venden droga. Es decir, se encuentra el tipo en un círculo en el que vuelve a lo mismo. Héctor, ustedes en la nota que hicieron, que pasamos al principio del programa, muestran cuando Jato Apun, secretario de Gobernabilidad, en ese momento da declaración en relación a la aparición de este nuevo grupo, FES, que era el grupo que él califica de limpieza. Y ustedes dejan ahí la palabra limpieza. ¿Ustedes creen que hay una intención del gobierno de hacer una limpieza de este tipo y no una limpieza como debe ser con la ley en la mano? Pues estos hechos lo que nos evidencian es que hay lógicas de funcionarios del Estado, de agentes del Estado, que hay agentes del Estado que tienen esa lógica. O sea, que tienen la lógica de utilizar el recurso público para limpiar, para exterminar. A ver, hay que ser muy claro, la investigación de Factum no llega a establecer hasta qué punto hay una responsabilidad en la cadena de mando, una responsabilidad activa en la cadena de mando de la policía, que obviamente termina en el presidente de la República, ¿no? Lo que pasa es que hay una lógica, hay una cultura, y el accionar de esta unidad en particular, lo que acaba de explicar Brian sobre la desidia con que la Fiscalía General, porque no es solo la policía, es el Estado, la desidia con la que la Fiscalía General de la República ve esto, ¿no? La normalidad con que ve esto. El hecho de que un agente fiscal o un agente de la División Élite contra el Crimen Organizado se preocupe más por preguntar con qué periodista está hablando un testigo o pedirle al testigo que ubique más pandilleros, te hablan de una lógica adentro de la cultura pública, ¿no? De la cultura del funcionario público. Eso es lo peligroso. Y si al principio esto se presenta y uno de los hombres más importantes y de más confianza del presidente lo presenta como un esfuerzo de limpieza, obviamente mi impresión es el policía de abajo entiende que lo que tiene es carta abierta, ¿no? Que lo que tiene es nuevamente un cheque en blanco de impunidad para hacer lo que quiera. Y aquí nuevamente, Nacho, y quiero recalcar esto, es la lógica, por un lado, del exterminio, que es ilegal. El Estado no puede matar a nadie. Pero por otro lado, lo que ya estamos viendo aquí, que es lo que a mí más me asusta, es que se crea una pandilla sin control adentro del Estado, ¿no? Ese es el peligro. Y ojo, Nacho, no es la primera vez que vemos eso en nuestra policía. Es que lo que pasa es que también no se le puede dar... O sea, que quede claro que ese es el peligro, porque usted dirá que bueno que terminen pandilleros. Yo no lo creo bueno, yo creo que el pandillero hay que meterlo preso. Y si muere en enfrentamiento, bueno, está bien, pero matarlo no es correcto. No está dentro de la ley. Pero el grave problema es que estos grupos van creciendo y van transformándose. Y el día de mañana, como otro grupo que agarraron, asaltaba agencias bancarias y secuestraba a pedido por $600, mataban a una persona. O sea, ese es el problema que nosotros podemos tener, un problema adicional en el país. No se le puede dar impunidad a un grupo para un delito. No se le puede decir a los policías, tienen carta abierta para matar, pero respeten a las niñas, no roben, no extorsionen. En este caso lo hemos podido evidenciar. Ustedes tienen claro que este grupo tiene 3 asesinatos, sí, 1 extorsión y 2 agresiones sexuales. Sí. Pero obviamente este es una pequeña muestra. Claro. Esta es una pequeña muestra, digamos, cosas que nosotros en las que nos centramos y hemos podido enfocar. Y
para poder demostrar luego, a través de eso, que existe una lógica. Es decir, de nada nos sirve contar todos los muertos o todos los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que ellos han cometido si no tratamos de demostrar que no se trata de 4 personas, sino que se trata de una lógica que existe dentro de la policía, y principalmente dentro de los policías que están en la calle. Eso es lo que nosotros hemos podido demostrar. Y hay partes del relato que ilustran esto bastante bien. Por ejemplo, cuando narramos uno de los asesinatos cometidos por el grupo, por los 4 integrantes del grupo en Aguilares, explicamos con bastante detalle y consultando especialistas y consultando documentación cómo, aparte del asesinato, se trata de manipular la escena para que parezca un enfrentamiento. Yo creo que uno de los principales retos de las autoridades es realmente ponerse a investigar todos estos que ellos llaman enfrentamientos para ver si en realidad son enfrentamientos o son ejecuciones. Porque, ojo, ahí además del asesinato, lo que hay nuevamente es una complicidad de otros grupos de la policía y de otras instituciones del Estado para cometer otros delitos, fraude, obstrucción de justicia, lo que tú querrás, ¿no? En este caso en particular tenemos el relato de cómo el cabo al mando mata al pandillero y luego se va al radio patrulla y empieza a fingir un enfrentamiento, empieza a decir estamos rodeados o nos están atacando, y llega un montón de gente de la FES y de otras unidades a acuerpar, ¿no? Eso al final, y el estudio de esa escena, si nosotros que somos periodistas llegamos a la conclusión de que eso fue una ejecución, ¿no? Y hay fiscales que conocen sobre estos hechos, pues parece bastante claro que por ahí pueden entrar a una investigación que va a determinar que ese caso en particular no fue un enfrentamiento, fue una ejecución, y de ahí partir a determinar si esos son casos aislados o no. Lo que nuestro reportaje indica es que no lo son. Ahora, nosotros también tuvimos acceso a 2 chats policiales. No solo tuvimos acceso a un testigo privilegiado que participó directamente con este grupo de la FES, sino que también, gracias a esta fuente, tuvimos acceso a 2 chats, de los cuales mostramos algunos casos en el especial que hemos publicado. Y en estos chats, que está constituido básicamente por elementos policiales y algunos colaboradores civiles, hemos podido encontrar cosas interesantes, como por ejemplo estas páginas de Facebook que ya creo que la mayoría hemos visto, donde se publican fotos de pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos, se publican fotos de supuestos familiares de pandilleros que posiblemente podrían ser difamados. Estas páginas son creadas por policías que les sirven, como lo demostramos en el caso específico de la FES, les sirve para obtener información e incluso para recibir financiamiento. En este caso en específico del grupo de la FES que nosotros abordamos en este reportaje, hay una persona con la cual la pudimos contactar, que se convirtió en financista de este grupo. Un particular, una persona que está en Estados Unidos, empezó a enviarle dinero. Contactó ella directamente desde su Facebook, la página de Facebook que se llamaba Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador. Y a través de esa página le ofreció financiamiento a este grupo a cambio de que limpiaran la zona donde se encontraba, la zona donde ella vivía antes de irse para Estados Unidos. Entonces aquí vemos que se transforma este fenómeno ya en una verdadera lógica, es decir, cosas que se extienden más allá, incluso hasta a personas que viven en Estados Unidos. Ahora, sobre lo que decía Héctor, las alteraciones de las escenas del crimen es algo que se puede ver constantemente en estos chats a los que nosotros hemos tenido acceso. En tiempo real hemos estado viendo todo lo que los policías están publicando. Y son policías, no son cualquier policía, por ejemplo, hay policías de la STO. Hablamos con los policías y nos confirmaron que estaban en la sección táctica operativa. Hay policías de la unidad antipandillas. ¿Se han vuelto expertos en modificar la escena del crimen? Sí, y ellos hablan y dicen, por ejemplo, a veces se llaman la atención y dicen, miren, comparten una noticia y dicen, miren, estos compañeros dejaron mal. Por ejemplo, hay un caso que lo describimos en el texto, hay un caso de un supuesto enfrentamiento en el que está el presunto pandillero desnudo, con el pantalón hasta abajo y los zapatos todavía puestos.
y dicen, miren, este enfrentamiento lo dejaron mal, esta escena, porque ya le bajaron el pantalón y dice, ya la riegan, tenemos que hacer bien las cosas, dice, por este caso hay unos compañeros detenidos, y entonces el otro policía insta a los demás a que hagan un trabajo más fino, les dice, o sea, que hagan las cosas bien. Entonces aquí podemos ver que ya existe una idea en la policía de estar alterando las escenas del crimen. Y también lo contamos en el caso, en el primero de los casos que contamos, en que existe una premeditación, porque uno de los policías que participa en el asesinato de un pandillero identificado como Bam Bam en Aguilares, saca unos guantes de látex, y con esos guantes de látex trata de borrar las huellas. Ahora, esto es muy grave, porque nos indica que los policías ya están pensando ya no ir a capturar, sino andan preparados. Andan preparados para matar y para alterar la escena. Bueno, toque el corte, parece, sí, toque el corte, voy al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar un poco más sobre esto, digamos, y sobre en general cómo está hoy día el comportamiento de la policía de acuerdo a tus periodistas. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El nacimiento, el instinto te guía hacia adelante. Aprendes a moverte para siempre alcanzar lo que más deseas. Sin importar si vas rápido o lento, siempre descubres nuevos comienzos y aprovechas todas las oportunidades para disfrutar tu vida. Nuestro propósito es acompañarte en cada uno de esos pasos, brindándote el apoyo correcto, simple, accesible y digital, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. BAC Credomatic. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios de sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendemos a trabajar duro por lo que queremos. Que cuando se trata de hacer feliz a alguien, no tenemos límites. Aprendimos que los buenos momentos se disfrutan mejor cuando se comparten con los mejores beneficios. Tarjetas de crédito, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Mañana tenemos en este programa al director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Coto, para contestar todo lo que se está diciendo el día de hoy. A ver, Héctor, tú has tenido una principal preocupación por cómo se está comportando la policía en el país, no de ahora, de hace muchos años. Incluso escribiste un libro donde hablas, digamos, de buenos y malos policías, pero además advertías, digamos, de cosas que puedan suceder. Se va comprobando la hipótesis de que hay malos elementos entre la policía y que no hay un control como para evitar esos problemas. Sí, claro, Nacho. Yo creo que cuando yo escribí el libro sobre la PNC Infiltrados, hace ya 3 años, una de las principales tesis de ese libro es que cuando los acuerdos de paz crean la Policía Nacional Civil, las élites de aquel momento se preocupan mucho de que los controles internos sean débiles, ¿no? Por las razones que sea, por razones políticas, por presiones del mismo, de los mismos policías. La inspectoría de la policía nace muy débil y durante sucesivas administraciones eso no cambia. No hay un control fuerte del accionar policial, ¿no? Y la gran oportunidad para que existiese eso fue cuando se creó la policía.
Y esta fue una de las principales advertencias que hizo la ONU en aquel momento, que hizo el cuerpo diplomático en aquel momento. Me recuerdo que en Infiltrados hay un apartado en que yo tuve acceso a correspondencia diplomática que diplomáticos españoles enviaban a Madrid, por ejemplo, como España colaboró mucho con la PNC, diciendo, miren, si esto no se arregla ahora, esta policía nunca va a hacer lo que queremos que sea o lo que El Salvador necesita. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Nunca hubo un control, nunca hubo una preocupación real por el control institucional durante las sucesivas administraciones presidenciales. Y entonces tenemos etapas, ¿no? En los 90s, y tú creo que, bueno, tú recuerdas esto, lo cubriste, en los 90s lo que había eran grupos de sicarios en la DIC. El asesinato de aquel ingeniero García Prieto lo cometieron detectives de la DIC, ¿no? El asesinato de Adriano Vilanova en los 90 lo cometió gente de la policía. Casos muy emblemáticos en su momento. Esos casos muy emblemáticos, sí. Todo eso se trató de corregir, pero no se logró. Luego ya en el 2000 tenemos toda la participación de la DAN con el narcotráfico, ¿no? Con los perrones y tal. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos este peligro del grupo de exterminio inserto en la PNC. Esto es diferente, por ejemplo, a la sombra negra, o incluso al caso del que hablan las autoridades ahora de Oriente, del que habla la Fiscalía, ¿no? Porque aquel caso sí es más parecido a la sombra negra, porque son civiles y policías que colaboran, ¿no? Aquí estamos hablando otra vez de escuadrones de la muerte adentro de la policía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, Nacho? A ver, en el caso del grupo de Oriente que dio a conocer la Fiscalía y la Policía, básicamente el mando estaba en civiles. Eso es lo que la Fiscalía... civiles utilizando... A policías, que es básicamente lo mismo de la sombra negra. Ya, ¿no? Con un interés económico. Con un interés económico. En este caso, la diferencia está en que es un grupo interno formado exclusivamente por policías, autoridades. Autoridades. Ya, claro. Por policías. En este caso, la policía utiliza a civiles de informantes. Claro. Utilizan civiles... Y nuevamente, yo de verdad, yo como te repito, cuando hablamos con el director de la policía, él dijo, si estos casos son como ustedes los están describiendo, hay que investigar porque no se puede combatir un delito con otro delito, ¿no? Yo de verdad esperaría que esa sea la reacción de las autoridades y no la que ha sido siempre, que es el error de ir a la protección corporativa, ¿no? Es decir, a ver, pero sino realmente investigar. ¿Cuál puede ser una hipótesis que la máxima autoridad de la Policía Nacional Civil está perdiendo el control? Yo creo que la policía, las autoridades de la policía no tienen el control sobre toda porque hay que tomar en cuenta una cosa. Sobre todo su cuerpo. Estamos viviendo una situación muy difícil para ellos. Están prácticamente en una guerra contra las pandillas. Hay muertos, policías y todo. Ese tipo de cosas crea de repente, digamos, estados difíciles de manejar. Yo lo entiendo. Si no existe un control, si no existe todo un sistema imperante entre la policía que sea realmente... Sí, yo entiendo, pero es que vamos a lo que vos mencionabas al principio. No importa lo que esté pasando, el Estado no puede actuar desde la ilegalidad. Y el comisionado Coto nos dice, no se puede combatir un delito con otro delito. Ahora lo que falta es la acción institucional, el control de verdad, para que esas personas que están señaladas de eso u otras estén ante la justicia, ¿no? Ok, pero hay una teoría también, Héctor, y Brian, a ver si tú la puedes contestar, de que tampoco conviene quitarle todo y cerrar mucho y encajonar mucho a la policía, porque si no ellos pierden la mística de la lucha contra las pandillas. Yo he escuchado algo similar por ejemplo, han habido reclamos por parte de las autoridades por los juicios que lleva la Fiscalía de muchos casos, digamos, porque todo asesinato termina en un proceso, ¿no? No todo, pero por lo menos algunos terminan en el proceso. La cantidad de policías que están en este momento en investigación, la cantidad de armas que han sido decomisadas por la Fiscalía, a juicio de algunas autoridades, esto frena el ímpetu y el deseo de la policía de combatir a las pandillas.
Yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, que ya la mencionaba un poco al principio. La policía se ha convertido en una punta de lanza de esta guerra, digamos, entre comillas, que se está librando entre el Estado y las pandillas. Porque ha habido una evolución que antes se definía que la guerra era entre pandillas, entre mismas, pero luego hemos visto una evolución, un cambio, en que las pandillas ahora se están enfrentando al Estado. En este escenario, los policías se han vuelto la punta de lanza. Son los que más sufren, digamos, el embate de la violencia, y son los que se han quedado con menos recursos. En estos chats también, aparte de lo que ya hemos contado, que veíamos, también vemos a los policías cómo se quejan porque no tienen recursos, porque su salario es muy bajo, porque los dejan sin vehículos muchas veces, andan en el monte. ¿Qué piensa, por ejemplo, un policía al que le matan a su compañero policía? Sí, entendemos que existe una situación muy difícil para los policías de a pie, para los policías que andan en la calle enfrentándolo. Por ejemplo, hay unos policías que dicen que ellos ya no pueden salir tranquilos al parque con su familia porque tienen que estar siempre pendientes, siempre alertas de que no se acerque ningún pandillero o alguien que les pueda hacer daño. Pues ya, como dicen, esto ya no es vida. Pero eso no quiere decir que a partir de esta situación se le va a dar permiso o carta abierta al Estado para que se dedique a matar personas, para que se dedique a exterminar, para que se dedique a violar, a robar. Entonces, creo que de lo que se trata aquí es de un escenario de impunidad, en el que si se le da la impunidad al Estado para que pueda ejecutar o pueda cometer delitos a partir de una circunstancia, una situación difícil, vamos por el peor camino. Pues. No es fácil está mantener claro. una policía en un estado como el que tenemos nosotros, porque es prácticamente un estado de guerra el que tenemos nosotros. No es fácil, pero obviamente nunca se puede actuar fuera de la ley. Eso está clarísimo. Me gustaría que me contara lo que nos dijiste cuando estábamos en corte comercial de este señor que estaba financiando a este grupo. Sí, pasa una cosa, y de hecho concuerda justo con lo que estamos hablando ahorita, que cómo esta medicina se puede convertir en otro mal, en un mal incluso peor. Pasaba que de esta persona que contaba, que es una persona que está en Estados Unidos, que financió a este grupo en específico de la FES, del que hablamos en el reportaje, lo financió a través contactándose con ellos a partir de la página de Facebook que se llamaba Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador. Esta persona lo financiaba y solo dejó de financiar a este grupo cuando se dio cuenta que una de sus hijas había sido agredida sexualmente por uno de los policías de ese grupo. O sea, el grupo que estaba financiando terminó agrediendo agrediendo el grupo que ella a estaba su hija. financiando, terminó agrediendo sexualmente a una de sus hijas menores. Pero incluso cuando nosotros hablamos con ella, ella todavía sigue creyendo que el exterminio es la única forma en la que se puede mantener limpio su municipio. Es decir, a pesar de todo el mal que incluso le está generando o que le generó en un momento este grupo, ella sigue creyendo que la única manera en la que se puede solucionar el problema es con un veneno aún peor. Yo creo que eso lo cree, me atrevería a decir, la mayoría de la población salvadoreña, desgraciadamente, o sea, porque no es lo correcto. O sea, si creamos violencia, más violencia, si hacemos del Estado un Estado violento y fuera de la ley, pues lo que podemos esperar es que esto sea un caos mucho peor que el que tenemos hoy día. Lo percibimos eso muchas veces a través de redes sociales, pero habría que preguntarnos también quiénes son los que comentan en redes sociales. Es decir, los que hacen esos comentarios de maten a todos los pandilleros, denle fuego, quémelos a todos, realmente es la gente que vive en las comunidades. Habría que hacernos esa pregunta, si de verdad la gente quisiera o de verdad a la gente le gusta que metan los megaoperativos, y que ya hemos visto cómo son los megaoperativos de la policía, que entran pateando, golpeando, violando todos los derechos humanos, botando puertas. Habría que preguntarle a la gente de las comunidades si son ellos los que escriben estos comentarios. Y cuando se va al terreno, se capta eso, ¿no? Es decir, el sentimiento de la gente en las comunidades hacia la policía no es de respeto, es de terror.
es de terror, el mismo terror que le pueden tener a la pandilla, ¿no? Es decir, al final del día, la población que vive ahí está en medio de dos perpetradores de violencia, ¿no? El pandillero y el Estado. Y como muestran algunos de los casos que publicamos hoy, el Estado lo hace desde el uniforme. El agente del Estado lo hace desde el uniforme. Estamos pagando esa ilegalidad. Claro. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $205,000. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Hay diferentes opiniones, como deben de entender, hay muchas opiniones. Entre ellas, vamos a darle lectura a la Eduardo Flores. Dice, victimarios. Si han corroborado con pruebas, ¿por qué no presentan casos a la Fiscalía? Mala copia de Vice News, plantea. Dice Miguel Martínez, excelente investigación. Golpe a quienes celebran las ejecuciones ilegales de pandilleros. La policía debe actuar investigando, afirma. Dice Reinaldo Palencia, están tocando un tema bien delicado dentro de la policía. Por favor, tengan mucho cuidado en lo que dicen. Este país está desquiciado, plantea. Dice Bessie Ríos, esto es grave, sobre una de las afirmaciones de violación de Héctor Silva. Dice, esto es grave y muchos no quieren entender, lo ven lejos. Mañana pueden ser sus hijas. La impunidad e inmunidad no son buenas. Ojo, plantea. Guillermo Fuentes dice, este grupo ha espantado un panal. Ahora sus familiares y el pueblo sufrimos esta violencia. Hacen mal estos policías. Manolo Mena dice, si hay testigos denunciando, muy bien. Son asesinos y extorsionistas a quienes denuncian. Al cáncer hay que quitarlo de raíz. Elisa dice, el problema con esos grupos que al finalizar el trabajo, así como en la guerra, pueden seguir actuando igual, espiral de violencia. Care de Roca dice, qué bien que existan estos grupos de limpieza de lacra social. Pareciera que Factum defiende delincuentes terroristas. Dice Jim Vázquez, eso es lo que hay que hacer, exterminar, señores. Por favor, cuántos pandilleros mueren y cuántas víctimas mueren con lujo de barbarie. Eso está bien, dice Vázquez. Janet Merino dice, es cierto, hay ejecuciones y plantan pruebas. A un vecino hasta le mataron al perro porque ladraba en defensa de sus dueños. Héctor Castillo dice, solo en Salvador defendemos criminales sin tener la mínima consideración de policías y familias, víctimas de asesinatos. Saúl Rodríguez dice, ¿por qué no investigan también cómo actúan las pandillas en contra de la población y los policías asesinados? ¿A favor de quién están? Les pregunta. Marvin Guillén dice, ¿se tiene el dato de qué partes del país es donde más se han efectuado prácticas de exterminio por parte de ese grupo? Miguel Pineda, los pandilleros han ordenado y están matando policías y militares. ¿Qué esperan después de esos asesinatos? Derechos humanos, les consulta Wilber Guzmán. Toda la razón, solo que las metan presas por complicidad, pero sin violar sus derechos humanos respecto a los casos de violación documentados por Factum. Del Movimiento de Derechos de la Policía Nacional Civil, del MTP, dice, la Inspectoría General de la Policía es una institución parcializada, subordinada a las jefaturas, por eso no investiga esos niveles. Y así hay muchas más opiniones, pero para darle respuesta a las que tenemos, les dejo el espacio. Ok, ¿por dónde quieren empezar? A ver, yo te comento un par, Nacho, sobre cosas que me parecen interesantes. Hay una formulación de uno de los tweets ahí que dice,
hace esta pregunta retórica, ¿de parte de quién están? ¿No? De parte del Estado de Derecho. O sea, los ciudadanos debemos de estar de parte del Estado de Derecho. Si nos salimos de ahí, o sea, realmente sacrificamos a este país. Lo hundimos en el caos. Tenemos que estar de parte del Estado de Derecho. ¿Que por qué no presentamos los casos a la Fiscalía? Esa publicación tiene elementos suficientes para que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Es más, la Fiscalía ya tiene esa información. Nosotros no somos fiscales, somos periodistas. Y lo que cumplimos es reporteando, corroborando y dando a conocer, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que si no entendemos a las víctimas de la barbarie, por supuesto. O sea, pero las víctimas de la barbarie son víctimas de las pandillas y víctimas de estos hechos, ¿no? Entonces, nuevamente, para combatir eso, estamos de parte que se haga la legalidad, sin transgredir el Estado de Derecho, ¿no? Y hay dos que me parecen sumamente interesantes, que creo que vienen un poco desde los efectos que esto tiene para la población. Hay un televidente que dice, habla de esto, se crean círculos viciosos, es decir, la policía destapa un panal y no termina de cerrar el círculo de violencia. ¿Y quiénes son las víctimas? Lo que te decía, en las comunidades quienes viven entre estas dos fuerzas beligerantes, ¿no? Y lo que decía otra tuitera es, mañana pueden ser sus hijas. Es decir, si hay un agente del Estado sin control, que sabe que no va a tener castigo por cometer ilegalidades, las víctimas pueden ser cualesquiera, ¿no? Un pandillero, la mamá de un pandillero, la hija de el hijo de cualquier ciudadano, porque ese agente del Estado entiende que desde su uniforme y desde la protección de la institucionalidad y la falta de control, tiene carta abierta para matar, extorsionar o violar, ¿no? Brian. A mí me llamaba la atención uno de los comentarios que había que decía que quizás nosotros defendemos a los pandilleros. Y la verdad es que nosotros denunciando ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, denunciando abusos sexuales contra niñas, denunciando extorsiones cometidas por policías, no estamos defendiendo a los pandilleros. Nosotros en ningún momento decimos que los pandilleros son buenas personas o como dicen en los comentarios a veces, que son angelitos. No es eso. Lo que pasa es que a partir del delito de uno no le podemos dar carta abierta al Estado para que comience a matar. Porque primero es matar pandilleros y cubrir las escenas, pero después es agredir a niñas, que las niñas no eran pandilleras en ningún momento, no eran pandilleras. Entonces, empiezan su actividad delictiva desde que comienzan a matar pandilleros, pero luego esta se va extendiendo y cuando ven que tienen impunidad, ya no les basta con solo matar pandilleros, que de hecho eso está mal, pero también se dedican a otras actividades. Como decía una tuitera, mañana puede ser, bueno, yo no tengo hijos, pero podría ser mi hermanita. Y yo no quisiera eso. Yo no quisiera que un policía tenga la potestad para agredir sexualmente a una niña, a un familiar mío, y que quede impune. Eso no lo podemos permitir. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que esto ya está probado en el mundo. O sea, no solamente ha pasado en El Salvador, los excesos de fuera de la ley, de grupos que se crean ilegales dentro del marco legal, pero ilegales dentro del mismo marco. Está ya comprobadísimo que terminan siendo una lacra y que es un grave problema y que la única forma de que la institucionalidad funcione es cumpliendo la ley. Y una institución como la Policía Nacional Civil, que tiene armas, que nosotros le hemos dado armas, tiene que tener un régimen muy estricto, ¿no? Porque así como puede hacer el bien, puede hacer el mal. Así. Y hay innumerables, bueno, en nuestro país también los tuvimos. Lo que narrabas tú anteriormente, cuánta gente en tiempo de guerra se formaron grupos, los paramilitares hacían atrocidades, también lo hacían como a veces los soldados, pero todo eso no puede ser porque al final puede que el día de mañana baje el número de muertos de la pandilla y terminamos teniendo un número excesivo de muertos por parte de estos grupos. Entonces no solucionamos el problema.
no, como es el dicho, muerto el perro no sacaba la rabia, ¿no? No, definitivamente es bien interesante lo que sí sobre los ejemplos que han ocurrido, que están aquí a la vuelta, ¿no? Ahí tenés el caso, por ejemplo, de el gran problema que tiene México con el control de su ejército, el caso de Ayotzinapa, todo esto, ¿no? Y claro, el ejército se entendió, se le dio carta blanca para combatir al narco, ¿no? Para combatir a los carteles, y ahora México tiene un problema de unos círculos viciosos de violencia que no sabe cerrar. Tenés el caso de los falsos positivos en Colombia, ¿no? Donde también se le dio la carta abierta a elementos del ejército para, so pretexto de matar o de controlar a la guerrilla, empezó a cometer brutalidades a diestra y siniestra, ¿no? Sin ton ni son. Y como hablábamos, aquí en el país, en nuestro país, también has tenido eso. O sea, nosotros tenemos que dejar de tener una memoria tan corta y simplemente ver 10 años atrás lo que pasaba en esta policía, ¿no? Y ahora entender que lo que vos decís, Nacho, es un escenario muy posible. ¿Y qué pasa si el día de mañana, digamos, en este escenario de combate, viene la FES o un grupo o grupos de la policía y exterminan a las pandillas en Aguilares, ¿no? Y se quedan ellos, esa policía no controlada. El negocio lo van a hacer ellos. Claro, ¿quién va a extorsionar? No, esto no puede ser. No, entonces o sea, es bien... Nosotros tenemos que tener una policía confiable, absolutamente. Lo que no podemos caer en lo que tú decías, en que la gente desconfía de las pandillas y también de la policía. Muchísimas gracias, Brian. Felicitaciones por el trabajo, gracias Nacho. Gracias, Héctor. Gracias, Nacho, por el espacio. Es bueno que el periodismo haga este tipo de investigaciones y ahí para adelante tiene que la Fiscalía y las autoridades seguir y por lo menos, digamos, está clarísimo el alerta que hay sobre la existencia de estos grupos. Nos vemos mañana. Mañana tenemos a Javier Coto, director de la Policía Nacional Civil, para hablar sobre este tema. Que pase muy buenas noches.